Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos en esta semana. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar compartiendo su palabra y de que juntos, hermano, a través de la escritura podamos adquirir el entendimiento y la comprensión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso nos es necesario, hermanos, apegarnos al propio texto bíblico y algunos pasajes que encontremos con no mucha luz, busquemos otros textos que tengan luz abundante y nos den claridad con respecto al pasaje que estamos estudiando. Hemos seguido, hermanos, este libro de los Hechos, pidiéndole al Señor que con toda claridad podamos seguir avanzando en esta comprensión y que estamos dirigidos únicamente en el texto. No es un estudio de temas, sino es el libro de los Hechos sobre los acontecimientos que se dieron en ese primer siglo, donde Pablo encontramos ya en Hechos capítulo 20, en este discurso y esta encomienda pastoral a aquellos ancianos de Éfeso, diciéndoles y exhortándoles a cómo tienen que cuidar de la iglesia. Vamos al texto, hermanos, para que podamos ver, no sin antes hacer una oración y pedirle al Señor que nos acompañe y juntos podamos entender y comprender la palabra del Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, eterno Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que a cada uno de mis hermanos, Señor, junto conmigo, Dios, nos des entendimiento en la lectura y comprensión de tu palabra, Señor. Que aunque muchos de estos eventos acontecieron, Señor, en el siglo primero, hay muchos principios que siguen presentes, Señor, para esta iglesia en el siglo XXI. Ayúdanos, Señor, a comprenderlos, entenderlos y a caminar con toda certeza, Señor, porque hemos creído en ti, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Padre, que nuestra santidad creemos y entendemos que va en aumento, Señor, cada día se encontrada más madura para el día de tu venida. Señor, nos sometemos a tu Espíritu Santo, por ello nos sometemos, Señor, a tu palabra. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre y esperamos confiadamente, Señor, que tú nos hables, nos enseñes y, Padre, muevas nuestro corazón a caminar de una manera ciertísima en este evangelio en el cual hemos creído. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Esperamos, confiamos y caminamos, Señor, siempre esperando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Bueno, vamos a compartir, hermanos, como siempre, en nuestra pantalla, donde tenemos nuestra Biblia, y como ya lo hemos dicho, ahí en la versión 1960 y la versión de las Américas, que pudiera abundarnos un poco más en cuanto a los textos que estamos estudiando. Ya la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando hasta el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y precisamente la semana pasada terminábamos con esta parte, ¿no? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y abundábamos las cartas que ya había escrito Pablo, algunas eran de alguna manera cartas que se circulaban entre las diferentes iglesias. Decíamos que algunas de estas cartas se leían en una iglesia, luego se leían en otra, también, como dicen tesalonicenses, lo que habían sido enseñado ya sea por carta o por palabra, era lo que tenían que seguir, cómo es que tenían que caminar. Y esto sustentado, decíamos, este discurso de Pablo, estamos en esta tercera parte. La primera parte está hablando cómo es que estuvo en medio de ellos, cómo compartió, a quién lo hizo, qué es lo que compartía, cuál era su sentir en lo que estaba por venir, el momento que estaba atravesando y por qué les está delegando esta labor tan importante de darle continuidad al Evangelio de Dios. Precisamente hace un rato estaba leyendo acerca de la enfermedad. La enfermedad, hermanos, es algo que está presente en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier edad.
en cualquier parte de nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta nuestros pies, la enfermedad puede venir. Pablo sabe que de alguna manera, ahora sí que estamos en vida, ¿no? Caminando en muerte, lo dice Pablo, expuestos en todo tiempo, ¿no? Tenemos la vida en Cristo Jesús, pero nuestro cuerpo cada día va disminuyendo en fuerza, a veces hasta en propia salud, y en esa dificultad estamos enfrentando todos. Bueno, por eso no es un tratado acerca de la salud ni de la enfermedad, pero podemos ver, hermanos, que de alguna manera Pablo sabía que sus días, aunque tardaron, hermanos, aproximadamente casi 10 o 12 años en que viniera su ejecución, ¿no? Estamos hablando que aquí en este tercer viaje misionero, en el final, está casi en el año 57 y para que llegue su muerte son casi 10 años, 67, 68, que no hay certeza de cuándo fue Pablo ejecutado y decapitado. Pues sabe por el Espíritu que ese tiempo se acerca. Y cuando algo se acerca a su final, hermanos, es necesario dejar instrucciones precisas, más una obra que tiene continuidad. De la misma manera, hermanos, que el Señor Jesucristo en el aposento alto, podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, dedica el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17. Son las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos acerca de qué es lo que tenían que hacer, que cuidar. Dice que van a sufrir persecución, tienen que buscar la verdad en la palabra, tienen que compartir el evangelio y tienen que dar fruto. ¿Qué les va a ser demandado de parte de Dios? El Señor a aquellos apóstoles les está dejando indicaciones claras de lo que está por venir. De la misma manera, aquí a Pablo, aunque todavía falta tiempo para que esto acontezca, les está declarando que algunos o a todos, ninguno de los que estaba ahí presentes volvería a verlo, quizás escucharlo hoy, hermanos, con la tecnología podemos escuchar un mensaje de hace 10, hace 15 años, ¿no? O un video que hoy es lo que más prolifera en las redes sociales, el video de tal predicador de hace 10, de hace 15 años, algunos están remasterizando audios, videos de hace tiempo de ciertos hermanos que compartían el evangelio. Yo me acuerdo, hermanos, yo leía los libros de un hermano, ahorita se me fue su nombre, ahorita no lo recuerdo, pero leía sus libros, ¿no? ¿no? Sus libros, leía muchos de ellos, me bendijeron, me motivaron en mi vida, me confrontaron, ¿no? Por ejemplo, ahorita no me recuerdo el autor, no sé si me fue, Profetas de Vendas Mágicas, él escribió el libro de la visión, ¿sí? Aunque estoy mencionando los temas, los tengo aquí, pero no lo puedo bajar el nombre. Si ahorita me recuerdo, se los menciono. Yo leí muchos de esos libros y apenas hace un par de años fue que, digo hace un par de años, porque pues yo no veía mucho esto de los mensajes, de los videos, ¿no? En YouTube. Y ahora con esto puedo encontrar muchos de esos mensajes que se hicieron hace como 15 años, están remasterizados algunos para dar esa novedad. Y yo en algún momento me imaginaba a este predicador, porque él ya murió, ¿no? Que de alguna manera fue el fundador le compartió a Nicky Cruz, ¿sí? Fue él estableció mucha de la labor aquí en México a través de Alcance Victoria, un movimiento que se dedica a rescatar adictos del alcohol, de la droga, con casas de rehabilitación, que en algún tiempo hemos trabajado en esto, no me acuerdo el nombre. Eh, y bueno, haciendo alusión a esto, muchos mensajes hoy se pueden rescatar de esa manera. Lo que nosotros podemos rescatar del siglo primero es precisamente el texto bíblico. Y es ahí donde está enfocado nuestro estudio, hermanos, más allá de toda especulación, más allá, hermanos, de hacer una estudio subjetivo, de imaginarnos como antes se decía, no, pues no es malo pensar,
Bueno, sí, pero si el propio texto nos puede ayudar a no pensar más allá de lo que está establecido en el texto, pues qué mejor, ¿no? Por eso hemos tratado a través de este estudio ir ligando con las cartas paulinas, con el Antiguo Testamento, con lo que dijo Pedro, con lo que dijo Juan, con lo que habló Judas, con lo que habló Santiago, con lo que el Señor le mostró a Juan en el Apocalipsis, y realmente ver cómo este evangelio va creciendo y se va mostrando a los hombres. Por eso, hermanos, creemos que a través de estos 20 siglos, que estamos en el siglo XXI, llevamos solamente 21 años de este siglo XXI, el Señor ha ido iluminando, ¿no? La revelación se terminó en el siglo primero y de ahí, hermanos, creemos que el Señor nos ha ido ilustrando a través del tiempo, nos ha ido enseñando a través de los diferentes hermanos que el Señor, a través del estudio de la palabra, iluminados y guiados por el Espíritu Santo, nos han enseñado y trasladado todo aquello que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas. Entonces, por eso estamos dirigidos en este estudio. La semana pasada, entonces, hablábamos en esta frase que aquí pudiéramos decir que es todo, ¿no? Porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Deuteronomio 29, que quisiera partir de aquí, que es un texto muy aludido cuando no tenemos respuesta a algunas cosas, pero yo creo que debería de servirnos para abundar en las que son conocidas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿cuáles han sido reveladas? Pues todo lo que está en la escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿para qué las reveló? ¿Para qué nos ha dado a entender? ¿Para qué nos ha iluminado? Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan que tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu, que nos dirige, nos da entendimiento, porque Él nos inspiró las escrituras para poder comprender el mensaje que el Señor estableció a través de cada una de estos libros, cada una de estas cartas que están establecidos en este canon que está completo de los 66 libros de la Biblia que hoy tenemos y que debemos de leerlos, releerlos, orar al Señor, estudiar y juntamente con aquello, hermanos, que se ha desarrollado a través del tiempo en la comprensión de estas escrituras, podamos acercarnos aún más, hermanos, al conocimiento de la escritura, al conocimiento del Señor. ¿Para qué? Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, diríamos de este libro, ¿no? Podamos cumplirlas. Todo lo que ha sido dejado es para que lo entendamos, lo comprendamos. El Señor permitió que lo conociéramos y de ahí, hermanos, pudiéramos llevar al cumplimiento de estas escrituras en nuestra vida. Y de ahí, hermanos, nos libraríamos de toda especulación, que a veces, hermanos, hoy estamos mucho en este movimiento alegórico, que sí creemos, hermano, que empezó antes del Señor Jesucristo en Alejandría con Filón de Alejandría, el que empezó a hacer una interpretación alegórica de las escrituras para conjuntarlo con el pensamiento griego. Y después, hermanos, con Clemente, que era un cristiano, ¿sí? Orígenes, que ellos estaban en Alejandría, también tenían ese tipo de interpretación alegórica, pero fundamentado primeramente en el estudio de las escrituras, y eso impedía que sus propias, el uso de metáforas, de alegorías, fueran más allá de lo que dice el texto. Bien, pues estamos centrados en el texto. Dice entonces todo el consejo de Dios, y hacíamos referencia de que Pablo había escrito ya Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corinto, Romanos, eso, y vemos que son grandes tratados, hermanos, teológicos, de lo que el Señor traía para nosotros, ¿no? De lo que era el bautismo, de lo que es la fe, la salvación,
la Santa Cena, una serie de circunstancias que hemos hablado, cuál es la condición del hombre, la predestinación, los dones, la obra del Espíritu Santo. Cada uno de esto, Pablo ya lo había completado, y eso es lo que hablábamos la semana pasada precisamente. Pero bien, entonces Pablo diciéndoles, he trasladado al Evangelio como tenía que ser trasladado, porque eso es lo que dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio, el llamado que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aquí dice, por tanto, o sea, ya saben, ya han conocido, no solamente que les he dado un libro, así, no les he dado un libro, un escrito en el que tengan, aquí está el resumen, léanlo, estudienlo, y llévenlo a la práctica, ¿no? O lo que es, ahí te dejo el librito, ahí léelo, no, estuvo con ellos, convivió con ellos, lloró con ellos, sufrió y padeció con ellos y por ellos y junto con ellos. Y eso fue la labor, hermanos, que hizo el apóstol Pablo, y es la misma labor que ahora vamos a leer y que les encomienda a aquellos hombres que han tenido un llamado de parte de Dios, porque así comienza este texto. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pues aquí vemos dos partes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Leyendo la escritura, hermanos, sabemos que el reconocimiento del llamado interno viene a través de la congregación donde estábamos. Dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde empieza a hablar de las cualidades o de las cualificaciones para poder atender al llamado del obispado, del ancianato o del pastorado, ciertas características que se tienen que cumplir. Pero tiene que haber un llamado de parte del Señor, un llamado interno que se manifiesta en una confirmación. ¿En dónde? En la congregación en la que estamos, en la congregación en la que el Señor nos llamó, que hemos crecido, que hemos madurado, que hemos avanzado y que viene a haber una confirmación de lo que el Señor está haciendo. Que encontramos en Tito, en la primera, perdón, en Tito capítulo 1, versículo del 6 y 9, dice que le mandó Pablo a que ordenara las cosas y que levantara ancianos. Encontramos como una vez donde Tito hace esa función de levantar ancianos. Lo encontramos en Hechos capítulo 14, donde también levantan ancianos. Pero en lo propio que va estableciendo Pablo, también encontramos que el reconocimiento de los ancianos tiene que ser también por medio de la congregación. Por eso se dan una serie de situaciones en cuanto a quien las tiene que observar es la iglesia. Más allá de formar ministros en un seminario teológico donde hay una enseñanza que ayuda bastante para adquirir herramientas y cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, sabemos que el que sale de un seminario, ya por eso es un pastor, no necesariamente tiene las herramientas, pero no lo es si no hay un llamado de parte de Dios. Y eso es lo que creemos, que tiene que haber un llamado interno y que la iglesia donde se reúne, se congrega, vive, sufre, participa en el servicio, llora juntamente con ellos, lleva enseñanza, comparte, tiene comunión con los hermanos, es transparente su vida. Hermanos, el ser transparente en la vida, lo que habla ahí es en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, marido de una sola mujer. Decimos, llega aquí, viene con mujer, viene con hijos, quiénes son sus hijos.
que, que de alguna manera pueda dar testimonio de su casa, ¿no? Que sus hijos sean creyentes, que sepa gobernar su casa, que no sea pendenciero, que no sea borracho. ¿Y cómo podemos testificar eso si no hay una comunión con los hermanos, ¿no? Algunos que sepan enseñar, que sea irreprensible. Yo me acuerdo que en algún tiempo escuché y se enseñaba eso, ¿no? Pues es como que lo que aspiramos para encontrar eso y nos decía, no, es que pues ninguno de aquí puede llenar esas características. Yo creo que ese era un error, hermanos, porque no es algo que solamente sea aspiracional, que eso es lamentablemente en donde hoy en lugares se enseña eso, ¿no? Pues eso es que eso nunca vamos a poder llegar a ser irreprensibles. Sí, sabemos que nos equivocamos o fallamos, pero que en todo nuestro caminar, hermanos, no haya algo de lo que la gente pueda acusarnos y señalarnos, ¿no? De lo que no nos hayamos arrepentido, no hayamos dado conocimiento a nuestros fallos o nuestros errores, que estemos ocultando pues un pasado. Entonces, eso es importante, ¿no? De poder buscar, hermanos, caminar en ese sentido. No que no pequemos o no fallemos, porque dice la propia palabra, el que no peca, el que dice que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. No está hablando de eso, hermanos, sino que en la medida que nosotros podamos, sí, si nos equivocamos, nos arrepintamos. Si fallamos, confesemos. Entonces, en este propio libro de los Hechos, habla el apóstol Pablo que algunos de ellos iban a torcer la propia escritura. Entonces, hermanos, es algo a lo que estamos sujetos si no sabemos que dependemos de Dios, si no nos humillamos todos los días ante el poder de su palabra, ante el poder de la oración, ante el que nuestros propios hermanos nos exhorten en cuanto a la actitud que estamos teniendo en ciertas situaciones o circunstancias en nuestro caminar en el Evangelio del Señor. Por eso creemos y sigo sustentando que creo en un gobierno plural, donde hay que darle cuentas a alguien. No como se decía antes, a alguien que está por encima de nosotros. No, ese es un gobierno episcopal. No, creemos en un gobierno plural, que así está establecido en la escritura, donde hay ancianos. Puede haber un pastor principal, pero también tiene que rendir cuentas a los ancianos, ¿no? Y los ancianos, pues ya vimos la condición que se debe de cumplir ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, en Tito capítulo 1, versículo del 6 al 9, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4, características y condiciones, cualificaciones que se deben de cumplir o se deben de llevar para que no solamente exista un llamado interno y que aquel que diga, no, pues es que a mí Dios me llamó. Sí, pero también tienes que, de alguna manera, participar con la iglesia y hacer evidente que parte de estas características que se mencionan se están cumpliendo en tu vida. Entonces, Pablo aquí les dice que no hay excusa para ellos, han sido enseñados, han sido cuidados, ahora tienen una labor que, amén, el Espíritu los puso en este lugar. Sí. Entonces les dice, por tanto, mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño, que es la confirmación externa. El rebaño es la iglesia local en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no de todo el mundo, porque esa es la iglesia universal. Es lamentablemente donde se distorsionó ahí en un gobierno de un solo hombre, de un gobierno piramidal, de un gobierno que va por capas, en un escalafón de quién es mayor y que te ordena al otro. No, no. Estamos hablando de una iglesia local donde hay un gobierno plural. No, aquí les está diciendo que están llamados por el Espíritu y los ha puesto por obispos o supervisores. ¿Cuál es la labor? Apacentar. ¿A quién? Al rebaño del Señor, que es la iglesia.
Entonces Pablo aquí está usando una metáfora del rebaño que el Señor en otro momento lo utilizó, haciendo una referencia, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Por eso le dice, mirad por vosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay una responsabilidad propia del cuidado de nosotros que estamos oyendo, que estamos leyendo, que estamos buscando, que estamos orando, que estamos compartiendo. Y aquí algo delicado, ¿cómo estamos viviendo? Si es congruente con lo que enseñamos. Porque Pablo eso le declara a los romanos, ¿verdad? Dice, usted enseñas que no robas, que no debes no se debe de robar y robas. No hay congruencia del mensaje. Nuevamente reitero, la carta a los romanos ya las había escrito Pablo estando en Corinto, ya venía de regreso, encaminado hacia Jerusalén, ya lo tenía claro y creo que eso había estado enseñando en otros lugares porque es parte del mensaje que se ha formado en la mente y en el corazón de Pablo y que claro, hermanos, que es lo que enseñaba, no era exclusivo hacia los hermanos de Roma, sino a todos aquellos que habían creído en el mensaje del Evangelio, es que lo que dominaba, lo que gobernaba sus vidas. Por eso es que esta palabra es única y puede ser el mismo mensaje, hermanos, para los hermanos de China, de Rusia, de Australia, aquí en México, Estado de México, Chiapas, Yucatán, es el mismo mensaje aquí, la iglesia que está aquí en Jardines de Casanueva y la que está a 2 calles y la que está en otra delegación o está en otra entidad, es el mismo mensaje. Lamentablemente, a veces la interpretación y la comprensión y dónde crecimos, cómo crecimos, con qué ideas crecimos, eso es lo que daña, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. No pongas tus criterios, lo que tú piensas, lo que tú piensas. Hoy lamentablemente, hermanos, se ha creado una cultura de la opinión. ¿Verdad? Es que yo opino, yo creo. Eso es subjetivo. Eso se ha convertido en algo subjetivo hoy en día. Es que es lo que yo opino, no, cuál es el fundamento del argumento que presentas en cuanto a las escrituras. La falta del uso del sentido común, hermanos, por eso hay mucha gente hoy en día engañada, que se siente robada, frustrada, caminando en un evangelio en el cual, hermanos, no está sustentado en la escritura. Una serie de especulaciones. ¿Sí? Y no así como aquellos vedeitas de Hechos capítulo 17, donde dice que lo que decía, a ver, ¿dónde dice? ¿Cómo dice? Y tenían el Antiguo Testamento, supervisaban y veían si verdaderamente lo que estaba compartiendo, estaba anunciando, era verdad, encajaba. Y aunque en ese momento, cuando estaba hablando Pablo, se estaba manifestando la revelación del Señor, que después termina registrando la Lucas en esas enseñanzas, termina registrándolas Pablo en cada una de esas cartas, termina dando testimonio Pedro de lo que se hablaba, termina dando testimonio Juan de lo que se estaba compartiendo. Entonces no hay lugar para hacerse hermanos y caer en la especulación, ¿verdad? En lo que yo creo, en lo que yo opino o en lo que debería de ser. No. Es lo que dice la escritura. Aunque bien puede ayudarnos, hermanos, lo que el Señor ha mostrado a otros hermanos en otros tiempos para enriquecer más nuestro entendimiento, no tiene que salirse de la propia comprensión de las escrituras. Ten cuidado de ti mismo. Por eso Pablo les dice esa advertencia, mirad por vosotros, porque más adelante dice de entre vosotros, regreso al texto, dice, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. ¿Por qué mirad por vosotros? Porque yo sé que después de mi partida, versículo 29, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es lo que vienen de fuera. Pero el versículo 30, nuevamente vuelve a decir vosotros, ustedes, ¿sí? Segunda persona del plural, ¿sí? Vosotros, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hombres
que hablen cosas perversas. ¿Y qué es lo perverso? Que hablen de la maldad, del daño. No, 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 no. Está hablando que aquello que hablan distrae, desvía, cambia el pensamiento del hombre, pero no para bien, sino para corromperlo, como lo que sucedió a los Gálatas. ¿Quién ha venido a maravillarlos? Insensatos, les dice a los Gálatas. ¿Quién ha venido a sorprenderlos? En Gálatas capítulo 3, lo que dice Pablo. Pablo sabía que esto iba a acontecer. O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Esto es hablar perversidad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahí está la perversidad. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hermanos, Pablo en esta carta a los Gálatas les dice cómo es que fue modificado su pensamiento, cómo es que se están circuncidando a los gentiles, cuando creo que ya estaba claro que no es un requisito, y lo dice en el capítulo 5 de esta carta a los Gálatas, que no, hermanos, no es esa la situación bajo la cual tienen que caminar. Por eso Pablo les dice y les declara: tengan cuidado de vosotros. Dice versículo 28, por tanto mirad por vosotros. Versículo tanto, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Debemos de recordar que le está hablando con una responsabilidad a hombres que enseñan, que trasladan. Por eso dice en Tito, quiero leerlo ahí, en Tito, capítulo 1, dice, y a su debido tiempo, su palabra, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo le está diciendo a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz, Dios y Padre del Señor Jesucristo el Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé, al que fuere irreprensible, nuevamente características, cualificaciones, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por esto, perdón que lo mencione, pero en estas últimas fechas, el hermano John Piper pidió un tiempo de ausentarse de su labor ministerial en cuanto a la iglesia que estaba pastoreando, porque ha resultado que uno de sus hijos, a través de TikTok y de esas cuestiones de videos, ha manifestado que él es ateo. Y él ha buscado esa dispensa de parte de la congregación porque el hermano cree, esa es su responsabilidad que él cree que tiene, está dañando no la imagen de John Piper, sino la imagen del evangelio. Ese es el asunto. Y hoy pudiera parecer que en las iglesias se quiere perpetuar a la familia y ese es un error, hermano. Bueno, de eso no vamos a hablar. Que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, aquí es el texto que quiere decir, tal como ha sido enseñada. Ese es el punto. ¿Desde cuándo se empezó a enseñar la palabra? Desde hace 20 siglos. Estamos en el siglo XXI. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades,
engañadores. Esos son los que vienen de fuera y los que están adentro. Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, ensañando por ganancias deshonestas, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Ese es el peligro, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ese es el peligro del hombre. Cuando no se enseña, hermanos, la palabra fiel como ha sido enseñada desde el principio. Por eso, más que leer a Juan Calvino, a Lutero, que es de enriquecedor, es de gran beneficio, nos ilustran aún más de lo que dicen las propias escrituras, tenemos que conocer la fuente como fue enseñado en el principio. Por ejemplo, debemos de entender, hermanos, que de alguna manera Calvino, que ha sido un gran reformador, que Lutero ha sido un gran reformador, que John Piper, que R.C. Sproul, John Stott, cada uno de ellos, John MacArthur, el Señor les ha permitido, les ha iluminado a través del estudio de las escrituras. Debemos de entender que cada uno de ellos son hombres igual que nosotros y son falibles. Y aunque nos pueden ilustrar, nos pueden bendecir, los podemos citar cuando estamos enseñando, pero nunca debemos de abandonar el propio texto bíblico. Hoy, hermanos, en algunas iglesias que se mencionan como reformadas, citan y citan y citan y citan autores para apuntalar y reforzar la enseñanza que están trayendo de algún texto bíblico. Y está bien, pero lamentablemente, hermanos, tendríamos que más reforzar nuestra enseñanza en la escritura y simplemente apuntalar con una cita de tal o de cual autor, siempre mencionándolo, hermanos, en integridad. Miren, este hermano dijo esto y coincide, ¿no? O tal hermano que se usa mucho el nombre de Juan Calvino y pues se les dice, muchos son calvinistas, ¿no? O son arminianos o son luteranos. Y suena bonito y suena bien, pero somos cristianos, ¿no? En ese sentido, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el principio? La escritura. No hay otro lugar donde podemos hallar descanso en nuestras palabras, donde podemos hallar reposo en lo que enseñamos, lo que comprendemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Esta carta la escribe Pablo en cárcel, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Por eso decíamos, es como que el estandarte de la verdad, la columna, lo que sostiene, ¿sí? La iglesia del Dios viviente está fundamentado en las enseñanzas de Cristo, en el fundamento de los apóstoles, donde la piedra angular es Cristo Jesús. Esto es la doctrina apostólica. Efesios 2:20 dice, ¿verdad? La iglesia está siendo edificada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuáles? Los del siglo primero, como fue enseñada la escritura. A través del tiempo han surgido muchas corrientes, hermano, muchas ramas acerca de lo que es el cristianismo, porque se ha descuidado eso precisamente, el cómo fue enseñada la escritura y salen novedades. Desde el siglo primero, hermanos, muchos detractores del evangelio, como lo dice Pablo a Tito, como le advierte Pablo a Timoteo, de Himeneo, de Fileto, de Alejandro, que se habían
apartado de la verdad. Podemos encontrar, por eso regresando al texto en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Ahí le está diciendo, tengan cuidado de ustedes. Por eso le dice Pablo, que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Pero además hay otro riesgo que habla en el sentido, en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál rebaño? El que Pablo les está encomendando, que no es de Pablo, aquí lo hace ver y lo dice. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí la participación en la Trinidad, para apacentar la iglesia que es del Señor, no es de Pablo, no es de Pedro, como escribió en la primera carta a los Corintios, no es de Cefas, no es de Apolos, no es de Pablo, es del Señor. La gloria es del Señor, el crecimiento lo da el Señor, aunque yo haya sembrado y haya depositado toda mi enseñanza y en esa congregación, toda mi fuerza, toda mi enseñanza, aún todos mis ahorros, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en el texto, dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sabemos que el que murió y derramó su sangre por nosotros fue el Señor Jesucristo. Eso fue lo que él hizo por nosotros, la compró. ¿Sí? ¿La compró cómo? Con su propia sangre. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros, dando su vida, hermanos, manifestando esa gracia, esa bondad. Fuimos comprados por su sangre. Por ejemplo, dice, vamos solamente reforzando algunos textos. Nuevamente, esto ya lo había enseñado a Pablo y lo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Esta es la manera en que había enseñado y es lo que les está pidiendo, que esto que se ha enseñado lo sigan trasladando. Hombres fieles que sepan enseñar a otros que lo que se ha estado enseñando, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios, 1 Corintios capítulo 7, en esta misma carta, versículo 23, que ya la había enseñado Pablo, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Encontramos en un escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo, capítulo 74, versículo 2, dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. En este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Acuérdate de tu congregación, de tu iglesia, la que adquiriste. Y como dice en Apocalipsis que viene a reforzar lo de que dice este texto, capítulo 5, versículo 9, y cantaban un cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Esa es la encomienda que le estamos diciendo. Aunque yo he trabajado, dice Pablo, yo les he enseñado todo lo que he recibido de Dios. Esas son algunas declaraciones que hace Pablo. 1 Corintios 11, yo recibí del Señor. Esas algunas, dice, no me lo inventé, lo recibí de parte de Dios. Viene una confirmación de Pedro diciendo lo que enseña Pablo. Doy testimonio de que es verdad. Entonces, acerca de lo que ha escrito, de lo que ha hablado, lo tiene por cierto Pedro, hermanos, aunque algún momento hubo cierta cuestión ahí entre ellos, lo tienen por ciertísimo.
Entonces, hermano, esta encomienda que le está dando a los hermanos ancianos de la iglesia de Éfeso, en cierto momento vemos al finalizar el siglo primero, cuando se escribe la carta al Apocalipsis, que el Señor se la revela, o el libro de Apocalipsis, que se lo revela a Juan, estando en Patmos. Dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Teatira, de Pérgamo, de la Odisea, de Filadelfia, de Esmirna, de Sardis, que como que estaban en cierto letargo, que habían dejado entrar ciertas doctrinas, que alguno había perseverado en muchos actos, pero se había olvidado su primer amor, que algunos estaban tibios. Siempre en una participación humana, hermanos, existe esta lucha. Por eso es que es necesario depender del Espíritu Santo y de su palabra para que podamos, hermano, verdaderamente apegarnos a cómo la palabra fue enseñada. Y eso es lo que les está diciendo. Pero les está diciendo también a ellos que mirad por vosotros. Regreso ahí a Hechos. El tiempo me está ganando. Capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Señor dice que somos el rebaño, ¿no? El Señor hace esa misma manifestación, ¿no? Y esas advertencias también la hace el Señor, por ejemplo, en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Hace una advertencia de lo que va a pasar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los que vienen de afuera. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahí haciendo una referencia, hermanos, a la carta a los Hebreos, capítulo 6. La lluvia cae, pero la tierra va a producir, algunos van a producir espinos, abrojos, pero aquel que es verdaderamente del Señor va a dar fruto. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que den mucho fruto. ¿Sí? Dice el Señor que van a venir falsos profetas. Esos son los lobos. Falsos maestros. Mateo capítulo 10. Versículo 16, dice la palabra del Señor: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice aquí en la Biblia de las Américas, dice, por tanto, sed astutos, ser prudentes y astutos como las serpientes, ¿no? E inocentes como las palomas, guardando nuestro corazón, guardando la inocencia sustentada en qué, en la palabra de Dios. Ser astutos, hermano, haciendo uso del sentido común en nuestra mente, hermanos, de las artimañas que tienen los hombres para generar doctrinas, para generar pensamientos. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 12. Más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cuál es su labor? Matarlas, dispersarlas, aniquilarlas. Ese es lo que a veces pasa. Los falsos maestros que advierte en la segunda carta de Pedro, versículo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y habla de la advertencia que el Señor aprendió, le
Pedro aprendió del Señor y viene manifestándola. Ya cuando Pedro escribe estas cartas, ya también está en el final de sus tiempos, advirtiendo de lo que está por venir, de lo que está por acontecer, y que hoy en día, hermanos, esta advertencia sigue vigente. Falsos profetas entre el pueblo, falsos maestros. ¿Qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción. Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, será que piden mucho dinero, piden el diezmo, piden las primicias, piden y piden y piden y piden. Por causa de, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sí? Sobre los tales, ya de letargo tiempo, la condenación no se tardará, su perdición no se duerme. ¿Sí? Por el contrario, primera de Pedro, capítulo 5, habla de una manera diferente, versículo 1 al 4. Os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les pide? Apacentar la grey de Dios, lo mismo que les pide Pablo, apacentar al rebaño, a las ovejas, que no son mías, sino son del Señor, que fueron compradas con el precio de sangre, que está, dice, la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no a la fuerza, sino verdaderamente hay un llamado interno. Vas a trabajar en quien te llamó a trabajar en su viña, que es el Señor. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ay, hermanos, hay veces los pastores se enojan, ¿verdad? Porque no van los hermanos, se molestan. En algún tiempo, hermanos, a mí me llegaron a hacer caras, y porque no te viste, y porque no estás. Y cuando me preguntaste cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Si me pasó algo. Qué triste a veces es eso, hermanos, que de alguna manera hay un señorío y lo que dice el hermano, así se tiene que hacer. Si no es así, estás en rebeldía, estás en desorden. La propia iglesia, hermanos, al ser orgánica, a veces tiene que preguntar por qué se hace o para qué se hace, ¿no? O cuestionar las propias doctrinas de las que se están hablando, ¿verdad? Pero lamentablemente, decía la semana pasada, aquí en América Latina hay mucha idolatría hacia los hombres y eso se ha caído en abusos en las propias congregaciones. Por eso aquí Pablo está también advirtiendo, o sea, yo ya no voy a estar, pero van a estar ustedes, ¿qué van a hacer? La gente no tiene que idolatrar a Pablo, no tiene que idolatrar a Pablo, a Apolos, a Cefas, que es Pedro, tiene que adorar al Señor y tiene que encaminar conforme a lo que el Señor estableció en las propias escrituras. Si dice la palabra del Señor que reconozcamos a los que en medio de nosotros se enseñan, a los que les ha sido encargada una labor, pero no por eso se tienen que enseñorear. Lamentablemente a veces acontece de esa manera, se enseñorían, ¿verdad? Molestia, enojo. No hay una exhortación conforme a la palabra, sino conforme al enojo, ¿verdad? Yo creo que en la exhortación debe de estar el apacentar, el cuidar, no buscando obtener un recurso. ¿Sí? A veces los amigos del pastor son los que más dinero tienen, o los más acomodados, los que son sus amigos, los que coinciden con su pensamiento. Y no aquel que le cuestiona o le pregunta alguna cuestión de la que no está de acuerdo. Eso se vuelven sus enemigos, ¿verdad? Y a veces eso debe de invitarnos, hermanos, a una reflexión en la propia palabra del Señor. Dice entonces, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
sencillamente lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Como que algún día vas a dar cuenta de ellos, sí, pero pues, cómo los cuidaste, no cuánto los exprimiste, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, bueno, ahí ya hablaría de los jóvenes. Entonces, creo que está establecido en la escritura de qué es lo que se tiene que cuidar. Judas, del versículo 4 al versículo 19, también advierte de esto. Y vamos a leer unas partes de este texto, no vamos a abundar mucho. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea que no se van a hacer evidentes, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto de lo que les estaba advirtiendo Pablo que estaba por venir, todo lo que advirtió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en Juan capítulo 10, hablando de los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, lo advierte Juan. ¿Sí? Esos son los que vienen de fuera. Judas advierte los que de entre de ellos salen. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Ya es el tiempo y aún vosotros oíste el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el espíritu, que en el último tiempo salieron de nosotros. Y muchos usan este texto, hermanos, para demeritar a aquellos que en algún momento dicen, hermano, lo que estamos haciendo es idolatría. No, tú no eres un anticristo porque estás negando el evangelio. Pero ¿cuál evangelio es el asunto? El que es conforme a las escrituras. Me acuerdo un hermano que una vez sí dijo que no estaba de acuerdo, que estaba cayendo en la idolatría, en cierto movimiento evangélico, y hasta se escribió una carta y decían, tal hermano, yo lo oí, hermano. Dijo, fulano de tal es un anticristo porque está negando el evangelio. ¿Cuál evangelio? Es la pregunta, ¿verdad? ¿El que ellos han formado en su idea y su pensamiento o el evangelio de Cristo? Por eso dice Pablo a Tito, conforme se ha enseñado las escrituras, no a la interpretación al aire que hace mucha gente, lleno de falsas ideas perversas, dice así, enseñarán doctrinas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y así hay muchos movimientos hoy en día, hermanos, que están generando ideas perversas, malas, que arrastran a la gente, la tienen sometida, se enseñorían de ellos, les piden, les exigen el dinero. Si no, hermanos, les dicen que son rateros, que le están robando a Dios, que no están honrando a sus autoridades, una serie de circunstancias que a veces, hermano, al ser partícipe de esas prácticas, uno se vuelve como esa gente y no acudimos a las escrituras para que realmente dirija nuestra alma y nuestro corazón. Apacentar pues a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sí. Entonces, aquellos que entran, devoran, maltratan, pierden, extravían el rebaño, los lobos rapaces, van a enseñar algunas doctrinas perversas. ¿Sí? Algunos también de los que están entre ellos, que son ancianos, que son dirigentes, también van a enseñar cosas adversas. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, si no nos cuidamos de buscar la santidad del Señor, de buscar en las escrituras, sí, hermanos, podemos acudir, leer otros libros que nos fortalezcan en cuanto a una idea de las escrituras. Pero aún todo uno de esos libros, por muy prominente que sea el escritor, tiene que ser bajo el escrutinio de la propia escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Y a veces eso no nos gusta, ¿verdad? Porque como que ya cierta autoridad o cierto hombre reconocido, pues puede decir que en cierto momento esté diciendo algo que en un momento fue bueno y correcto, pero ya lo distorsionó, pues aún sí, así sea el hombre más reconocido con 50 años de ministerio y de enseñar, pues
está manifestando un error, por tanta autoridad que tengan, no vamos a avalar ese error y decir que sí es cierto. Y como lo dijo fulano de tal, tenemos que caminar. No, no, hermanos, el filtro es la propia escritura, ¿no? Y podríamos hablar de muchas personas y nombres, pero ustedes saben, hermanos, que de hace aproximadamente 8 años, cuando empezó a caminar esta iglesia de Jesucristo, ahora en Jardines de Casanova, siempre hemos decidido no hablar mal de la gente, no, porque no les damos oportunidad de defenderse y decir, hermano, lo que estás diciendo no es cierto o no es verdad. No, estamos hablando en general. Ya cada uno puede imaginarse de quién se habla, cada quien, ¿no? Pero nosotros hemos decidido no hablar de nadie más que de Cristo Jesús. Y si mencionamos algunos rasgos o características y coinciden con algún personaje que tú conoces, así es, hermano. Así es, porque así lo describe la propia escritura. ¿Sí? Por eso es que cada uno de nosotros debe fortalecer su alma, su espíritu en la palabra del Señor, para que realmente seamos una iglesia más orgánica, que juzgue, como la iglesia de Éfeso, que sabe identificar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que madurar nosotros como cristianos, como creyentes. Pues hermanos, el tiempo se ha agotado. Y estábamos con esta idea de avanzar únicamente hasta el versículo 30. Hechos, versículo 20, versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos, falsos maestros, falsos profetas. ¿En qué? En la enseñanza distorsionada. Pero hoy abundan la gente iluminada que dice, el Señor me dijo, me dio una visión, me habló, me reveló en la escritura. Hay gente que sus doctrinas son muy inconsistentes, ¿no? Quieren enseñar sobre cierto tema y solamente usan textos que refuercen su pensamiento que está enseñando, pero el propio contexto de los textos que están usando derriban toda la doctrina que están generando. Por eso, hermanos, cuando alguien te cite un texto y te lo pido que lo hagas, le hace el contexto de ese texto que te están dando, porque lamentablemente se usan textos así aislados para reforzar una enseñanza, un pensamiento, una idea, y a veces el propio contexto derriba la doctrina. Por eso no es consistente alguna doctrina de algunos, ¿no? O de muchos. Por eso buscamos, hermano, que lo que dice Tito, ¿no? Que la palabra sea enseñada tal como fue enseñada, no con ideas postmodernistas, no con ideas alegóricas, fuera de la verdad, no siendo subjetivos, no llenándolo de ideas falsas. Eh, Todo lo que los textos que hemos leído y están descritos en la propia escritura, sí, que a veces generan ideas equivocadas de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pues Dios te bendiga, hermanos. Hacemos una oración para despedirnos y tenemos una responsabilidad también nosotros que escuchamos la palabra. Primeramente, la semana pasada decíamos de compartir el Evangelio. Hoy, del mensaje que tenemos, que tiene que ser cada día más apegada a la palabra del Señor, tal y como fue enseñada. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Dios eterno, en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que les ministres, Dios, de tu paz, que les ministres, Señor, de tu espíritu, de tu gracia, Señor, y de tu bondad. Te lo pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros, que cada uno de mis hermanos sea edificado, sea sustentado y sea ministrado, Señor, en la paz y en la gracia y en el poder de tu espíritu, Señor. Te doy gracias, Dios eterno. Bendigo tu santo nombre
Y te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros porque lo necesitamos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Dios. Y amén. Amén. Pues nos despedimos, hermanos. El Señor te bendiga. La siguiente semana continuamos con este estudio del libro de los Hechos, esperando, hermanos, que esté siendo de bendición para tu vida. Nos restan todavía 8 capítulos. El Señor te bendiga y sea contigo la bendición, la paz y la gracia del Señor sea contigo. Bendiciones, hermano.